Hay historias que no son fáciles de hablar, hay secretos que no queremos revelar, pero la única forma de avanzar es soltar y dejar atrás. Toma ese paso y sal. Es momento de crear, de hablar, de ser, de actuar y de transformar. Bienvenidos a Salir del Closet. Closeteros, bienvenidos a la Apoteca, en donde tienen un espacio a solas conmigo, en donde les comparto parte de mi experiencia, de lo que he aprendido, de lo que he conocido, y les agradezco muchísimo que me dejen llegar a sus oídos, que me dejen estar con ustedes. Yo soy Rudy y hoy les quiero platicar acerca de un tema que he aprendido a través del tiempo que se llama, o que le quiero nombrar, no todos los maestros vienen con un libro. Y me refiero a que no todos los maestros vienen con un libro, porque siempre vemos que un maestro en la vida o una persona que te va a enseñar muchísimo es una persona que te va a educar con amor, con el buen ejemplo o by the book, ¿no? Con un libro en la mano, y lo va a hacer de la manera profesional que a ti te gustaría que te enseñaran. Hoy quiero compartir experiencias que he vivido, en donde he aprendido de gente que jamás pensé que me fueran a enseñar y que igual y pude terminar odiándolas. Y hoy, con la experiencia, puedo decir que son de mis mayores maestros, aún a pesar de cómo me enseñaron. Y es que si me remonto al pasado, aprendí de algunos muy buenos amigos que yo los admiraba y los veía como la gran cosa, y porque ellos eran unas personas muy rebeldes, eran unas personas que parecían ser muy auténticas, traían el pelo largo, las uñas pintadas de negro, se la pasaban muy relajados, eran gente que hablaba como de cosas muy frescas, muy ligeras, muy de mente abierta. Y después me tocó verlo a uno de ellos, porque los demás no sé, les perdí la pista después de mucho tiempo, pero a uno me tocó verlo perdido en el viaje porque era una persona que le había entrado muy duro a las drogas. Y finalmente me di cuenta que esa persona, yo me sentía defraudado porque dejó de ser mi amigo, pero en realidad dejó de ser esa persona por meterse en un tema de drogas, ¿no? Y eso es un ejemplo muy sencillo que tuve en la infancia, pero después empecé a tener aprendizajes bastante más fuertes, ¿no? Me di cuenta dentro de la gente cercana a mi familia. Les cuento que yo me desarrollé y crecí siempre en un entorno rodeado de mujeres. Y, por ejemplo, en el caso de mi papá, fue una persona que siempre apoyó muchísimo a mis hermanas, que siempre les ayudó a cumplir sus metas, sus sueños, y que era como un feminista porque pues tenía mujeres en su casa. Tenía 2 hijas, a mi mamá, mi abuelita por el lado materno vivía con nosotros, entonces estábamos rodeados de mujeres, y él se volvió en un feminista completamente para el apoyo en el emprendimiento. Sin embargo, también mismo dentro del ámbito familiar o dentro de la familia, yo tenía la imagen o el concepto de que un hombre era el que mandaba a la mujer y dominaba a la mujer y el que decía qué sí se iba a hacer y qué no se iba a hacer. Y eso también era una parte de machismo, y no solamente lo vi en mi casa, sino en casas de familiares, lugares cercanos, pues circunvecinos o de gente que frecuentaba mucho. Y me di cuenta que había muchas historias de gente que al parecer era buena, pero al final resultaba que al momento de ser pareja, pues ellos tenían muchas mujeres, tenían, pues sí, diferentes relaciones, inclusive hijos fuera del matrimonio, y era lo que se veía como socialmente aceptado. Alguno de sus hijos decidió seguir su camino, algunos de sus hijos decidieron darse cuenta que no se querían convertir en eso, y ahí es donde aprendí que existen ese tipo de maestros. Los que te enseñan perfectamente bien y muy claro quién no quieres ser y en quién no te quisieras convertir nunca. Y de ese nunca que dices, nunca voy a ser como esa persona, porque yo ya vi el daño que hace no respetar a una mujer. Yo ya vi el daño que hace no darle el lugar a otra persona. Yo ya aprendí el otro lado. Lo aprendí como hijo, lo aprendí como hija, lo aprendí como pareja, y ya me doy cuenta de la persona que yo no quiero ser. Y esos maestros
son bien difíciles de reconocer, porque como no traen un libro, nunca te das cuenta que son verdaderos maestros. Siempre esperas ver a ese maestro como la persona ejemplar, como la persona que te pone las cosas bastante claras y siempre trae un libro y te dice, mira, según el libro y según lo que dice la ciencia, tienes que hacer esto y esto y eso y te tienes que comportar de X o Y manera. Y como ellos no lo traen, no te das cuenta que son grandes maestros. Tuve por ahí un familiar, cuando trabajaba en la empresa familiar, que de verdad, bueno, en realidad fueron dos que se dedicaron a marcar todas mis fallas, todos mis errores. Nunca quisieron ver las cosas que yo hacía bien. Y si hacía algo bien, se lo atribuían a la suerte, se lo atribuían a alguien más o inclusive a algún otro colaborador, pero nunca a mí. Y de verdad me hicieron la vida de cuadritos. Y de verdad me hicieron sufrir. Y de verdad me hicieron hacerme sentir menos. Hoy les agradezco muchísimo porque me enseñaron a no aplaudirme mucho mis logros. Sí, yo mismo aprendí a reconocerme, pero ahorita me fijo más en todo lo que me falta por mejorar. Me enseñaron a ser un perfeccionista demandante de mí mismo. Y yo siempre lo quise ver como que me querían joder. Hoy lo veo como que tal vez ellos veían el potencial que yo tenía y de que tenía la capacidad para no equivocarme, para no cometer errores. Y me enseñaron a exigirme más y más cada día. He tenido muchos maestros que en su momento decía, solamente me quiere hacer la vida desgraciada. Y hoy digo, gracias porque me enseñaron a exigirme el máximo, porque sé que puedo dar muchísimo más. Si no hubiera sido por ellos, hoy no estaría dando los resultados que estoy aprendiendo a dar. Y si no hubiera sido por todas esas noches amargas en donde yo sentía que solamente me querían fregar o que solamente veían lo malo, no estaría hoy aquí, porque inclusive me hicieron ver de lo que era capaz y me hicieron ver de que yo podía hacer algo completamente distinto, aún sin su ayuda, aún sin ellos, aún sin pedirle nada a ellos, aún cuando ellos eran mi familia, me hicieron ver que no los necesitaba. Hoy se los agradezco, porque sé que hay mucha gente que se queda atorada pensando en que debe de depender de su familia, en que debe depender de su papá, en que debe de depender de su tío, de su primo, de su hermana, de su abuelito. Y dicen, es que ellos me tienen que ayudar, porque a final de cuentas eso también me corresponde, soy parte de la familia. Pero en realidad es que no, tienes que abrir los ojos y darte cuenta de que no lo necesitas. Les voy a contar una anécdota muy fuerte que viví en una época en donde yo estaba pasándola muy mal, estaba recién operado de mi cirugía de corazón abierto, no teníamos dinero ni mi mamá ni yo para seguir pagando los medicamentos y yo le hablé a mi papá desesperado, que en ese tiempo estaba de rebelde y viviendo como su tercer o cuarto aire, y le dije, papá, de verdad creo que no me merezco vivir como estoy viviendo. Y me repitió mis palabras, ¿crees que no te mereces vivir como estás viviendo? Y le dije, sí. Y me dijo, pues entonces párate y ponte a chingarle. En ese momento dije, qué poca madre, si está viendo que estoy enfermo, si está viendo que muy apenas puedo y que necesito que me apoye y me contesta de esa forma, hoy se lo agradezco. La intención con lo que la hizo, no lo sé. Y de verdad no me quiero romper la cabeza. Para mí eso fue una gran enseñanza y fue un gran maestro. Porque hoy me doy cuenta que si no estoy feliz en donde estoy, me tengo que parar y chingarle. No va a haber de otra y no me va a caer del cielo. Después tuve por ahí otras situaciones con unos tíos que de verdad no dejaban de marcarme y de buscar la forma en cómo me iba a poder equivocar y en cómo ponerme el pie y ponerme una piedra y tratar de ponerme trampas para ver si me equivocaba. Hoy aprendí, hoy ya sé cómo prevenir, inclusive que me traten de hacer complot o que traten de voltearme en mi propio equipo. Y eso se los debo directamente a ellos. Después, también en un tiempo, hasta la fecha, me sigo dedicando a apoyar, sobre todo, apoyo a mucha gente en sus emprendimientos, en sus negocios, pero tengo como un especial cariño por apoyar a las mujeres, porque creo que
nos hemos perdido mucho de desarrollo y de crecimiento, tanto empresarial como cultural, como social, gracias a no haber apoyado a las mujeres en su momento. Y creo que como ser humano, no como hombre ni como lo quieras ver, o sea, como ser humano, creo que mi responsabilidad es tratar de desarrollar todo ese potencial que hay en las mujeres y que tienen que descubrir. Y me puse a ayudar a muchas mujeres, ¿no? Y en dado caso, en ciertos casos, llegué a apoyar inclusive económicamente. Tuve dos maestras bastante buenas que me enseñaron que las mujeres que les encanta aparentar, que les encanta demostrar que son la gran empresaria y doña fregona, son esas mujeres que les quema el dinero, que traen tantos temas, intereses y temas personales o temas internos del pasado que necesitan aparentar para tener aceptación y para que la gente crea que realmente son esas grandes empresarias, ¿no? Y no importa si son brillantes o no son brillantes, lo que importa es aparentar que son exitosas empresarias y lo hacen gastando dinero en exceso, llevando a los clientes a los mejores restaurantes, haciendo negocios muy llamativos, muy lujosos, comprando los mejores muebles para su oficina, teniendo la oficina más hermosa del mundo. Pero a final de cuentas, han sido las únicas dos personas que han terminado defraudándome y han terminado, una no me pagó por completo el dinero que invertí en ella y la otra me ha hecho la vida de cuadritos y ahí como va pudiendo me va pagando, pero me deja siempre hasta el último y sigue poniendo por adelantado o por adelante seguir aparentando. Y la verdad es que caí dos veces tropecé dos veces con la misma piedra. Y ahorita vengo cayendo en cuenta, justo el día de hoy fue así como que esto ya lo había vivido. Y a la otra persona siempre la vi como una desgraciada que nada más tomó mi dinero, lo malgastó y nunca me regresó nada y ni siquiera me dio acciones de la empresa, ni siquiera me dio nada. Y terminé teniendo como un resentimiento contra esa persona en lugar de decir, wow, fue una gran maestra para mí. Como no quise verla como una maestra, la vi como una desgraciada. Hoy me vuelvo a topar con otra oportunidad de aprender de una maestra igual. Y eso es lo más increíble de la vida y creo que ya lo había mencionado en algún momento. Si no aprendiste la lección, no te preocupes, la vida se va a encargar de volverte a dar la misma lección hasta que la aprendas. Hoy descalabradota, lo estoy viviendo, lo estoy sintiendo y qué gran lección estoy aprendiendo. Pero a final de cuentas, es una maestra que de verdad no trae un libro bajo el brazo, pero estoy aprendiendo muchísimo más de lo que me pudieron haber enseñado a lo mejor por las buenas. Entonces, quiero platicar acerca de ese tema contigo, closetero, que te des cuenta que muchas veces las situaciones que no son las más apropiadas, que se ven como las más difíciles, probablemente te están preparando para otra experiencia que vas a tener en el futuro. Y si no tienes la capacidad de ver cada adversidad como un aprendizaje, si no tienes la capacidad de ver cada persona que te ha hecho la vida de cuadritos como un gran maestro, entonces la vida se va a encargar de volverte a enseñar una y otra y otra y otra vez. La única forma de parar y de detener este ciclo es viendo cada adversidad como una oportunidad de aprendizaje. Viendo a cada personaje que te hace la vida complicada como un gran maestro. Piensa qué tienes que aprender de esa persona. Apréndelo, retírate y date la vuelta y dale la espalda a esa persona porque ya aprendiste lo que tienes que aprender y estarás listo para enfrentar a lo que sea que esa persona te haya preparado. Hoy quiero agradecerle a esas personas, algunas partes de mi familia, algunas amistades, conocidos, que me han ayudado a ser quien soy hoy. Tuve un muy buen amigo, yo creo que de mis mejores amigos, que nunca creyó que yo podría cambiar, que nunca creyó que yo pudiera ser una persona distinta. Y de verdad me llegó a complejar a tal punto que yo dije, sí, probablemente yo no sea capaz de cambiar. Y creo que es la maldición más fuerte que me han lanzado, ¿no? El decir, tú nunca vas a cambiar. Hoy se lo agradezco
Porque si no hubiera tenido ese reto personal de demostrarle, y no a él, sino a mí mismo, de que él estaba equivocado, a mí lo que él piense o deje de pensar en este punto ya me da exactamente igual, no me quita el sueño, pero lo que sí me quitaba el sueño era lo que yo me estaba creyendo. Y hoy puedo decir que me demostré a mí mismo de que él no tenía la razón. Ya no tengo nada más que demostrarle a él. A mí mismo me demostré que esa persona no tenía la razón. Y también me demostré que esa persona fue un gran maestro. Aunque en su momento me dolió muchísimo, hoy le agradezco que haya sido un gran maestro. Entonces, recapitulando, quiero agradecerle hoy a todos esos maestros que siguen en esta tierra, a todos esos maestros que ya no están en esta tierra, a toda esa gente que me ha enseñado de otra manera a ser quien soy hoy y a ser esos grandes maestros que nunca tuvieron un libro debajo del brazo. Eso fue todo por hoy, closeteros. Espero les haya gustado este capítulo. Échenme comentarios por ahí. Pueden mandarme un mensaje privado en Instagram, @RudyGN, en Twitter, @Rudy_GN, o directamente en Sal del Closet, que ya vamos a empezar a retomar esa cuenta, tanto en Facebook como en Instagram, ¿vale? Y si no, en YouTube también pueden echar sus comentarios. Gracias.